Ah, una de las cuestiones importantes, y guardando lo de la física, hoy sabemos posiblemente que cuando todo empezó en ese famoso Big Bang, desde el mismo momento hay expansión. A pesar de que los nuevos reportes de este año refieren que esta expansión se está debilitando, esto es de esta parte, vemos que la expansión está desde el inicio. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque habemos previamente definido que la esclerosis múltiple era como un fenómeno inicialmente inflamatorio y la progresión la veíamos en etapas tardías, era lo que podíamos apreciar. Pero hoy tenemos claro que desde las mismas etapas inflamatorias, desde el inicio, vamos a tener el progreso del inicio de este fenómeno neurodegenerativo. La progresión es el fenómeno biológico implícito desde el mismo proceso inflamatorio. Y este concepto es importante porque cuando tenemos una enfermedad que a hoy todos los medicamentos que tenemos son antiinflamatorios. No hay ningún tratamiento aprobado hoy que impacte la neurodegeneración. Entonces, impactar temprano la enfermedad, disminuyendo el fenómeno inflamatorio, vamos a ver si tiene impacto en la progresión. Y necesariamente la esclerosis múltiple como enfermedad inmunológica, no hay ningún modelo de enfermedades neurodegenerativas, enfermedades inflamatorias, donde el tratamiento temprano altamente efectivo no sirva. Y la esclerosis múltiple no es la excepción. Entonces, abordar este fenómeno inflamatorio donde impacta las células inmunes, donde va a generar, obviamente, una alteración de la microglia, que es una célula muy implicada en esta parte, vamos a tener posiblemente un impacto en la progresión. ¿Hay algún pointer de pronto de láser, no? ¿Que es mejor? ¿No? Vale, listo. Sí, es que oscurecer de pronto no es tan a veces. Entonces, una de las circunstancias que hoy vemos y que nace con los estudios del doctor Capos cerca del 2020 es que se empezó a documentar en los primeros estudios, sobre todo de ocrelizumab, que habían pacientes que pese al excelente control inflamatorio, los pacientes progresaban. Entonces, hace un par de años, nosotros veíamos posiblemente muy malos casos de enfermedades midizantes. Pacientes en silla de ruedas, pacientes en bastones, pacientes en muletas. Hoy por hoy esa figura no es tan frecuente. Tenemos tratamientos altamente antiinflamatorios donde obviamente esa discapacidad la hemos controlado. Entonces hace un par de años, hace 20 años, 20 y pico que nacen vienen los interferones, nuestra digamos, objetivo era controlar la recaída. Entonces siempre hablábamos de la tasa anualizada de recaídas y qué tanta la recaída y posiblemente algunos endpoints que teníamos de resonancia magnética. La progresión era inherente a la enfermedad. A la medida que en 2005 aparece el natalizumab y tratamientos monoclonales posteriormente, empezamos a tener mejor control inflamatorio y empezamos a ver este fenómeno de progresión, que es el fenómeno de PIRA, que al principio no lo veíamos. ¿Por qué? Porque veníamos más unos componentes que se llama RAW, que ya se los voy a explicar. Entonces, es esa parte que inicialmente este fenómeno de PIRA, nosotros los podemos ver por, discúlpenme, es que esto de oscurecer, discapacidad de SS, compuesto funcional a través de la marcha de 25 pies, el examen que hacemos de 9 clavijas y obviamente este compuesto cognitivo. Pero necesariamente este fenómeno de PIRA tenemos que verlo y actualmente se llama EPIRB, que ya les voy a explicar ese término, o PIRMA, es que no solamente vaya a tener evolución clínica, esta progresión, sino que estemos completamente seguros que no haya actividad en la resonancia. Este fenómeno, estamos hablando del avance de tener un paciente con un excelente control tanto de biomarcadores, por ejemplo neurofilamento o GFAPL y resonancia magnética. Cuando tenemos todas estas variables controladas en un paciente de esclerosis múltiple,
aún así vemos que cierto grupo de pacientes van a progresar. ¿Por qué? Porque inherentemente está el proceso neurodegenerativo desde el inicio de la enfermedad. Quiero que tengan este concepto, porque este concepto es disruptivo cuando Kappos lo empieza a plantear en el 2020. ¿Y por qué es disruptivo? Porque nos está diciendo que pese a lo que hagamos, un porcentaje de pacientes puede progresar, mínimo, pero cada vez es mínimo, y eso es válido. Pero el mensaje que tiene eso es que si tengo un paciente, llámese de pequeña o baja, moderada o alta actividad inflamatoria, signos de buen pronóstico o mal pronóstico, y hoy por hoy muchos grupos ya no hablan de signos de buen pronóstico, porque esta enfermedad, ¿qué buen pronóstico va a tener? Y estamos hablando que independiente de la carga o del momento biológico que ustedes capturen a un paciente con esclerosis múltiple, el tratamiento debe ser tratamiento de alta efectividad. ¿Por qué? Porque esa ventana inflamatoria no se puede perder posiblemente con terapias menos efectivas que no me van a ayudar a controlar necesariamente este proceso desde el inicio. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque los procesos neurodegenerativos están desde, como les he explicado, desde el mismo momento de la parte biológica donde documentamos la enfermedad. Pero todos sabemos que la esclerosis múltiple tiene prodromos, que hoy por hoy con los criterios 2024 ya se puede hacer diagnóstico de esclerosis múltiple sin clínica. Hasta el 2017, la esclerosis múltiple era diagnóstico clínico soportado con resonancia. Criterios 2024, paciente sin clínica, pero que cumple unos criterios estrictos del RIS, tiene esclerosis múltiple. Entonces, si yo tengo la fortuna de encontrar un paciente en un proceso biológico inicial, tenemos que actuar lo suficientemente adecuado para controlar la enfermedad. Entonces tenemos que, este es un proceso que está, y que su principal vehículo que deriva la progresión se llama la edad. Hoy sabemos que el principal factor, si un paciente tiene mayor de 40 años, va a progresar mucho más rápido que el de 20, pero necesariamente el de 20, posiblemente cuando llegue a 40 años, va a estar muy discapacitado. Entonces, la edad es un principal factor, pero hay una serie de factores que no estamos viendo en la progresión de la enfermedad. Eso es lo que vamos a tratar de determinar y a mirar. Entonces surgen estos conceptos. El concepto de Rowe, que es el concepto que veíamos hace un par de años. Un paciente hace una recaída y hay una discapacidad. Al principio las recaídas no generaban mayor discapacidad, que es lo que veíamos. Un paciente con neuritis óptica llega con típica esclerosis múltiple, le ponemos corticoides y la mayoría de esos pacientes mejoran. Pero con el tiempo, con la edad, con los procesos de remilinización, todos sabemos que con la edad perdemos capacidad regenerativa. Acuérdense, cuando éramos chicos nos cortábamos, cicatrizábamos en menos de nada, y a medida que nos acercamos a más edad, esa herida se demora un poquito en cicatrizar. Y tenemos ya un fenómeno donde, a pesar de hay recaídas, hay una progresión sutil, sostenida, que no tiene que ver con una actividad clínica de recaída. Y a ese fenómeno Kappos empezó a comentar que era PIRA, progresión independiente de actividad de recaídas. Y tenemos pacientes que fenotípicamente los catalogábamos como una esclerosis múltiple diferente, que desde el principio era progresión. Hoy por hoy, con los criterios de 2024, se debe o se intenta unificar esta enfermedad. El fenotipo progresivo es un tipo evolutivo donde se presenta más en hombres, de más edad, y donde los fenómenos de remilinización fallan muy temprano. Pero es una esclerosis múltiple. Al igual que esa persona de 20 años, mujer generalmente, 3-1, donde la recaída puede remilinizar y va a tener ataques a futuro. Pero pilas, ambos van a tener fenómenos neurodegenerativos desde el inicio. Entonces,
Este PIRA es un fenómeno neurodegenerativo, pero empezamos, y posiblemente con Scalfari y un grupo italiano, y Ortica se sumaron los alemanes, y hay un grupo americano, sobre todo el grupo de California, se empezaron a unir al concepto de PIRMA, que es el PIRA, es ausencia de actividad recaídas, pero que estemos seguros que no tenga actividad en resonancia. Cuando hacemos eso, somos más estrictos y empezamos a ver que todo ese fenómeno de PIRA que antes veíamos ya es menor, pero existe. Ahora, vemos que necesariamente, y este es un estudio reciente de un análisis donde se documentó PIRA, pero cuando fueron estrictos en mirar resonancia, solamente el 42% tuvieron o no mostraron actividad radiológica. O sea, teníamos casi un 50% sí fenómenos puros de PIRA, que pese a lo que nosotros hacemos clínicamente, o sea, ¿qué hacemos? Hacemos una resonancia, le hacemos el examen al paciente, esas dos cosas bien hechas, aún así se nos puede escapar la progresión. Este es el fenómeno importante, la progresión. Entonces, ¿cómo podemos identificar la progresión? Bueno, hay un término muy reciente que se llama PIRP, que es la progresión independiente de la biología de brotes. Este fenómeno es un poquito más estricto, es decir, el paciente no tiene recaídas, no tiene actividad en resonancia, cero, digamos, compromiso en resonancia a lo que podemos ver, porque ahorita les voy a complicar más las cosas con unos estudios de Harvard. Pero adicionalmente le dice es que no tenga otros factores de discapacidad, que es algo que se nos olvida en la consulta, las comorbilidades. A veces estamos presentes en que el paciente se tome un medicamento, que se aplique regular un medicamento, tratamiento modificador de enfermedad en esclerosis múltiple y en cualquier enfermedad, pero en este caso esclerosis múltiple. Pero el paciente tiene un mal hábito, duerme mal, come gran cantidad de sal, como se documentó en Yale. La sal hace 10 años está documentada con actividad proinflamatoria y autoinmune, y hace 6 sale la enzima, que en este momento no me acuerdo, donde la sal, el incremento de sal, activa y afecta el linfocito regulador y activa las enfermedades autoinmunes, hipertensión, enfermedad autoinmune. Entonces las comorbilidades son importantes. Si no actuamos con la comorbilidad, no esperemos que el tratamiento actúe solo, por Dios, no es coherente. Pero cuando miran eso, se ven que solamente un pequeño porcentaje, un 3%, póngale un 4%, de controlar todo, aún así el paciente progresa. Entonces, si tenemos que aquí en República Dominicana, ¿cuántos pacientes podemos tener en toda República Dominicana de pacientes de esclerosis múltiple? Póngale 200. Entonces, 200 pacientes totalmente controlados, total, o sea, con todos los juguetes, terapias de alta efectividad, morbilidad, le hacemos todo, resonancia perfectas. El 4% de ese 200, o sea, 8 pacientes, si estoy haciendo bien la cuenta, sí, de pronto 8, van a progresar, hagamos lo que hagamos. La cuestión es que ese 8%, esos 8 pacientes, puede ser mi prima, puede ser mi paciente, puede ser mi vecino. ¿Por qué es importante? Porque necesariamente a hoy la única alternativa que tenemos es tratar temprano y tratar bien. Bueno, ¿cómo es la fisiopatología del PIRA? Tenemos obviamente la lesión que podemos documentar, son las famosas slow expanding lesion y las lesiones de borde paramagnético, que ahorita la vamos a mirar. Ver lesiones donde necesariamente el principal célula involucrada se llama la microglia, y la microglia está activa en la periferia porque el centro ya es necrótico. Es como tener una úlcera donde el fondo es necrótico, es fibrótico, fibra, pero el borde está activo, como una leishmaniasis, las lesiones de leishmania, ¿sí? Está el centro totalmente cicatrizado y el borde es el activo. Entonces, cuando vemos eso, vemos que la microglia está activada. ¿Y por qué le digo? Porque algo disruptivo. Desde hace unos 5 años, el grupo de Harvard ha trabajado en lo que se llama el TPCO y el PET.
el PET en la mayoría de países es prohibitivo, no podemos solicitarlo, muy costoso, tenemos que tener un ciclotrón y tenemos que tener un bioelemento que además tiene una vida media muy corta, 120 minutos, por ejemplo, el que se utiliza para esto. Pero ¿qué es lo importante de esos estudios que nos mostró en Harvard? Y además hay uno reciente hace como 1 o 2 meses, que pacientes que están activos con proinflamación, gracias, la microglia está activa, vale, está activo, está progresando, pero un grupo de pacientes totalmente controlados clínicamente con resonancia, se veía que tenía las lesiones con actividad. Súper, ok. ¿Y por qué es disruptivo este estudio? Porque nos está diciendo que pacientes que creemos que están bien, que ese es el fenómeno de Pira, haciéndole un estudio de PET, tomografía por emisión de positones, con TPSO, documentamos microglia. Y en el seguimiento longitudinal de esos pacientes progresan. Entonces, ¿por qué esto genera algo de disrupción? Porque no debemos estarnos totalmente tranquilos en lo que hacemos en el consultorio, necesariamente con nuestro paciente, decir que todo va bien, cuando apenas estamos rascando o mirando una partecita de todo el problema. Tenemos que insistir en muchas cosas para controlar ese paciente. Obviamente, patología de sustancia gris y el papel de las células gliales y el daño axonal. Bueno, entonces, discúlpeme la resolución de esta, donde inicialmente vamos a ver lesiones, la típica, se nos presenta el paciente debutando con una lesión en anillo, una lesión inflamatoria, donde vemos unas marcaciones de CD3, gran cantidad de macrófagos, que podemos ver acá, perivenulares, con unas lesiones que vamos a tener con tinciones de MOG. Esa es la partición histopatológica. Y eso se va a transmitir en lesiones de sustancia blanca, lesiones corticales, una progresión con lesiones supraventriculares, la atrofia cerebral, las lesiones medulares y posiblemente las lesiones crónicamente activas, que son esas lesiones ya con borde fibrótico, con centro fibrótico y un halo paralelo periférico de microglia rica en hierro. ¿Qué es lo que podemos hacer hoy por resonancia? Ver posiblemente el anillo paramagnético, que acá ahorita les voy a mostrar una foto que se ve bastante mejor, que será una lesión que no toma contraste y que tiene hemosiderina en el borde. Generalmente, hoy por hoy, en el consenso de 2024, que por lo menos 3/4 partes regándolo. O sea, tiene que ser en gran parte de la extensión del anillo. ¿Cómo podemos identificar la progresión? Pues tenemos lo que podemos hacer clínicamente, la escala de discapacidad, el compuesto funcional, la tomografía óptica, la resonancia que nos muestra lesiones agudas, lesiones crónicas, biomarcadores séricos, neurofilamento, GFAP, chitinasa 3-like y líquido cefalorraquídeo, bandas oligoclonales y cadenas ligeras capa en líquido cefalorraquídeo. Hoy por hoy tenemos varios aspectos clínicos que sirven, aspectos de resonancia que sirven. Lo del PET es muy bonito, muy excelente, poco práctico. Tener un PET hasta lo podemos tener un ciclotrón, tener la capacidad de generar indio, glucosa, con esos biomarcadores es muy difícil en la mayoría de países y sí hay estudios, sobre todo por demencia, que utilizan mucho PET, pero todavía en resonancia, en esclerosis múltiple es bastante complicado. Y hablando ya de este fenómeno, ya poniéndolo acá, hablando de DMTs, tratamientos modificadores, vemos este trabajo de la doctora Carmen Tur, que es muy importante. Ustedes bien saben que hace cerca de 20 años la cohorte de Barcelona está llevando todo el análisis de pacientes con síndrome clínico aislado. Entonces ellos tienen esa cohorte de seguimiento muy bonita que la van cultivando y van sacando estudios cada rato, depende de los parámetros que tengan. ¿Y qué se vio la doctora Tur? Cerca de un poco más de 1000 pacientes.
La cuarta parte desarrolló PIRA a los 7 años. Estamos hablando de primer evento clínico, ¿no? No estamos hablando de un paciente ya con esclerosis múltiple, con múltiples brotes. Estamos al primer evento clínico, donde la mayoría son neuritis óptica. Sencillo, con 1 o 2 lesiones. Esto nos está hablando de un paciente con brotes y brutal. 25%. Y de ellos, cerca del año, la tercera parte lo desarrolló. O sea, de ese 25%, la tercera parte en el primer año. Y el 50% de este 25% lo desarrolló con lesiones tomando contraste. 7 años. ¿Y qué es lo importante? Que estos pacientes que desarrollaron PIRA, que se documentó progresión, tuvieron 8 veces más la capacidad de alcanzar EDSS-6. Entonces yo vengo del futuro y veo a este paciente que hoy tiene una neuritis óptica, 2 placas, bandas oligoclonales, y ese paciente en un componente, por lo menos acá, me va a desarrollar PIRA y yo no me doy cuenta. La pregunta, a hoy, volviendo del futuro, vuelvo al pasado, ¿qué tratamiento le daríamos a ese paciente? ¿Cuántos de sus pacientes en el tiempo ustedes hubieran dicho, si hace 10 años hubiera tenido este tratamiento de alta efectividad, yo le hubiera iniciado y no tendría esta discapacidad? Porque desafortunadamente nuestros pacientes del 2000, 2010, muchas veces no estuvieron con la capacidad de dar tratamientos de alta efectividad. 2005 viene natalizumab y llega a nuestros países en Latinoamérica 2008 más o menos. Y era el primer monoclonal. 2010 viene fingolimod y posteriormente al entezumab 2010 viene posteriormente los anti-CD20. Pero hoy tenemos más alternativas que hace un par de años, para que miren este detalle. Ahora, las lesiones corticales. Es el principal drive, el principal, además de la edad, cuando vemos lesiones corticales, es un paciente que tiene alta probabilidad de progresión. Y las lesiones de borde paramagnético. Entonces es muy importante que en los protocolos de resonancia empecemos a tener estas secuencias de hemosiderina, estas secuencias SW para poder ver hemosiderina. Y si captamos, los PRL son poco sensibles, muy poco sensibles. Me explico, si ustedes van a ver 10 pacientes, es factible que 1 o 2 lo puedan tener, o sea, la posibilidad que capten a un paciente con esclerosis múltiple con PRL no es frecuente, pero cuando lo presentan, es un fenómeno que puede indicar incremento de progresión. Ahora, en el diagnóstico ahorita está que si el paciente no tiene diagnóstico y yo le encuentro un PRL, wow, pilas, si ese paciente tiene PRL, tiene bandas oligoclonales y tiene una lesión típica, ya hoy podemos mirar que pueda tener diagnóstico de esclerosis múltiple, porque es altamente específico. La NMO no lo tiene, el MOGA no lo tiene, otras patologías no lo tienen, esclerosis múltiple sí. ¿Y qué es ese orden paramagnético? Microglia, pura microglia activada. Esto sí es muy complejo, que son las lesiones de expansión lenta, porque las lesiones de expansión lenta necesitan 2 momentos, o sea, necesita una secuencia de 2 momentos adicionales, o sea, 3 resonancias en tiempo que me digan que la lesión que yo estoy viendo se está incrementando. Entonces es más difícil de cuantificar una lesión de expansión lenta, si acá vemos cómo incrementa, y tiene que ser radial en todos los sentidos, o sea, no puede ser solamente asimétrica, por ejemplo, crecer en este lado y no crecer, tiene que crecer en forma simétrica. Y adicionalmente, pues tenemos estas lesiones donde, qué pena por la resolución, es el parte del reborde paramagnético. ¿Y qué importancia tiene este reborde paramagnético? Que cuando está presente y vemos pacientes entre progresión, primaria progresiva y recaída remisión, tiene mucho más PRL los pacientes progresivos. Pacientes estables, mire que tienen menos PRL, pacientes que desarrollan PIRA tienen más anillos paramagnéticos. Entonces un biomarcador de resonancia de PIRA es el anillo paramagnético. Búsquenlo
búsquenlo en la resonancia. O sea, así como hace un par de años aprendimos a ver las lesiones de sustancia blanca, aprendimos las características de enfermedades mijizantes, aprendimos a diferenciar las diferentes lesiones en T2, en T1, en las secuencias FLAIR. Empecemos a ver esas secuencias de susceptibilidad SWN para empezar a ver las PRL. Porque un paciente estable con PRLs tiene más posibilidades de desarrollar PIRA. Y adicionalmente, pues tenemos que los pacientes de recaída remisión estables, este es el grupo también de primaria y RR, pero solamente RR con PRLs tiene más fenómenos de PIRA. Entonces, PRLs es un biomarcador de progresión. Y adicionalmente empezamos a ver atrofia. Los pacientes que tienen atrofia espinal tienen más progresión, pero es como obvio, ¿no? Hay cosas que son obvias, pero lo importante es que hay un estudio clínico que lo demuestra, ¿vale? Entonces, aquí está demostrado que si yo tengo, pero lo que pasa es que la medición de atrofia de médula espinal es mucho más compleja. Pero si yo tengo un volumen cerebral disminuido, también va para progresión. Si yo tengo el tálamo, el tálamo es posiblemente nuestro biomarcador cuando uno hace resonancias por segmentación. Y si ustedes tienen la posibilidad de hacer resonancia por segmentación y dicen, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Todo el cerebro? ¿Solamente tengo equipo para ver un sitio? Busquen tálamo. El mejor estudio es buscar tálamo. Buscan tálamo y tienen una alta probabilidad de que ustedes hacen mediciones de volumetría de tálamo, pueden tener obviamente un indicativo de progresión. O sea, si yo solamente me dice el técnico, solamente podemos hacer una segmentación de volumetría, digan, oiga, hágame tálamo en los pacientes y estandarícelo. Y obviamente en la parte cortical. Entonces la atrofia es el otro biomarcador importante para PIRA. Vemos algunos estudios, acá vemos que qué pasa con el PIRA y los tratamientos de alta efectividad, que era parte del título de esta revisión. Entonces tenemos este estudio 2021 de GRAPH, donde los pacientes con natalizumab que presentaban agresivamente, es que el nata en un momento se daba a pacientes de alta, digamos, criterios de mal pronóstico. Y hoy sabemos que eso no es válido. Todo paciente que tenga es de mal pronóstico, hay que darle tratamiento como tal. Pero si vemos que entre más criterios de mal pronóstico tenga, dar natalizumab no impactaba tanto el PIRA. Pero no es un problema de natalizumab, es un problema que es un paciente altamente inflamado o con criterios de mal pronóstico. ¿Qué vemos? Sí, que en este estudio Portage ha escrito, y esto es Brain 2022, y es de un grupo restrictivo italiano, vea, un poquito más de 5.000 pacientes. Una exposición más prolongada de MTs tiene menor riesgo de PIRA. No nos sorprende, pero bueno tener esos números. Tratamientos de alta efectividad en una cohorte va a tener menos PIRA si lo tengo con más tiempo. Y este es un estudio recientemente también del grupo italiano con Lanfano, donde ve que tratamientos de alta efectividad monoclonal, natalizumab y ocrelizumab, suprimen fuertemente las recaídas. Bueno, eso lo sabemos. Recaer con tratamientos monoclonales es exótico. Si un paciente recae, uno debe preguntarse qué está pasando ahí. Pero, muy importante, es que impactó algunos elementos de discapacidad. De lo harto de este estudio, lo molesto, además son 770 pacientes, es un buen análisis. Es que se dieron cuenta que hay un grupo de pacientes que nata y ocre no pudieron hacer nada. El paciente progresó. Cuando vieron el subanálisis de estos pacientes, eran pacientes que el tratamiento se había iniciado tarde y el escalonamiento había sido con terapias inyectables y se habían demorado en hacer escalonamiento a tratamiento monoclonal por diferentes razones. Y eso es lo que vemos. Si yo trato tarde una enfermedad, pues obviamente el resultado no va a ser el mejor.
Estas son otra serie de estudios donde vemos en este estudio que es de una estudio de cohorte, 553 pacientes, donde vemos que dar tratamientos inyectables tuvo 1.64 veces más probabilidad de desarrollar PIRA. Pero pues esto nos ha pasado con el desarrollo de todas las, si vemos en oncología, si vemos en reumatología, si doy tratamientos de baja efectividad, pues el resultado a futuro va a ser menor que los tratamientos de alta efectividad. Este es un estudio de Cross con ocrelizumab, donde vemos marcadores bioquímicos, sobre todo NFL, donde, y esto casi lo vemos con todas las terapias de alta efectividad, terapias de alta efectividad me impactan neurofilamento, no me impactan GFSL. Y el GCL, la proteína glial fibrilar ácida, es un marcador muy duro, muy difícil de controlar de degeneración. Y a hoy, la mayoría de tratamientos monoclonales no le impactan. Hay un estudio ahorita en pivotal, en fase 3, que es un inhibidor del CLX del ligando 40, de factor soluble, que impactó en el estudio fase 2. Es una tableta. Pero, a ver, ya sabemos hoy por hoy con todos los BTKIs que necesariamente los resultados en fase 2 no necesariamente se representan en fase 3. Pero es como para decirles que tenemos una necesidad insatisfecha con terapias de alta efectividad en manejar el proceso neurodegenerativo. Hoy, cuando alguien está instaurado el proceso neurodegenerativo, hay poco que hacer. ¿Usted le semeja eso a otra enfermedad? El Alzheimer. Cuando usted ya tiene ovillos, tiene una gran cantidad de lesiones en el cerebro, haga lo que hagas, no va a impactar mucho. Bueno, ya para finalizar esta parte, pues tenemos que necesariamente con grupos muy pequeños, terapias de alta efectividad, por ejemplo, ocre, fingolimod, pueden tener un impacto también en los marcadores que yo hablo de resonancia de atrofia cerebral. Bueno, ahora unas tablas ya para finalizar, esto es de Clarivine, donde tenemos que la tasa de NEDA de Clarivine junto con placebo hay una diferencia importante. En la pérdida de volumen cerebral también hubo significativamente menor y obviamente hubo un impacto en las lesiones de gadolinio, acordarse que esto fue contra placebo. Ahora con alentezumab, si vemos una importante compromiso y una disminución del biomarcador de neurofilamento, el GFAP nada, no le pegó y sabemos que alentezumab es muy altamente antiinflamatorio, ese anti-CD52 y mire que no lo impactó. Y el PIRA sí impactó sobre todo a los pacientes que estaban con NFL por encima en ese momento de 15 nanogramos por decilitro. O sea, pacientes con altos niveles de neurofilamento, alentezumab fue más significativo en controlar PIRA. Con natalizumab también tenemos varios estudios, sobre todo que el impacto de PIRA en los pacientes de uso de natalizumab también se vio. O sea, esta es una constante con los tratamientos de alta efectividad. Con OFA, un seguimiento a 7 años, tuvo una disminución o un porcentaje de PIRA importante, pero son estudios todavía muy cortos. Ocrelizumab, tenemos un impacto que puede tener en el RAO, pues sabemos que es altamente inflamatorio y las recaídas, pero la acumulación de discapacidad compuesta, que es un mecanismo que podemos ver un PIRA, es también significativo. O sea, el compuesto funcional, la marcha que tenemos con ocre es importante. Acá tenemos un estudio de PIRA y ocrelizumab, sobre todo con los estudios pivotales, donde vemos que esta acumulación de discapacidad compuesta fue con un valor P significativo. Una eficacia comparativa a los diferentes DMTs, pues donde vemos que necesariamente todas las terapias de alta efectividad son buenas, pero si hay una leve tendencia que las terapias, sobre todo de alta efectividad de anti-CD20, puede tener un patrón diferencial con algunas otras terapias, sobre todo las orales.
Y el único estudio donde se hace cierta comparación a hoy, porque no hay comparación en mundo real de pilas, este es un estudio recientemente publicado donde se hace el análisis de la terapia modificadora, la tasa de progresión y la tasa de PIRP. Acuérdense, esa tasa que es biológica de brotes. Y lo comparan con un estudio que están haciendo de minoxiclina. Pues uno dice minoxiclina, pero ese es el estudio que se hizo. De ocre, dimetil, fingo, y vemos obviamente que los números favorecen totalmente a las terapias, a la terapia monoclonal como tal. Ese es el que la tasa de progresión es la más baja. Pero siempre miren lo que no están diciéndole. La tasa es más baja, pero existe. La tasa con los demás es muy alta. Esto es como para pensar que necesariamente todo paciente que ustedes tengan de esclerosis múltiple, desde el momento del diagnóstico y antes, ya tiene fenómenos que van a llevar a neurodegeneración. Que si tienen la fortuna del momento biológico del paciente de documentar que está iniciando su enfermedad, traten de hacer todo, de hacer cambios de estilo de vida vital, como todas las guías, el cambio de estilo de vida, que no coma con sal, que haga ejercicio, que tome vitamina D, por Dios, y démosle tratamiento de alta efectividad. El contexto hace un par de años de terapias de alta efectividad versus de baja era seguridad. Hoy por hoy, las terapias de moderada efectividad y alta efectividad, si usted hace una comparación de riesgos, por Dios, con un plan de minimización de riesgos, no hay tanta diferencia en seguridad. Hace un par de años, claro, era un interferón versus un natalizumab y natalizumab con PML, claro que había un balance, pero hoy con las terapias orales, que son de moderada efectividad, versus monoclonales de alta efectividad, si ustedes miramos en cuestiones de seguridad, no hay mayores diferencias, si hay que hacer obviamente un plan de minimización de riesgo. Entonces, así como nuestro universo desde el inicio hay expansión, aquí desde el inicio del diagnóstico hay progresión. La cuestión es tratarla a tiempo, y a esto sí no podemos hacer nada, pero bueno, eso es una circunstancia. Este era el mensaje y muchísimas gracias por la atención.